Vamos a orar. Y antes de orar le voy a pedir que saque su Biblia, saque la palabra, muestre la espada al enemigo y abra en el libro de los Salmos, 105, versículo 15. Hay hermanos que no traen Biblia. Acérquenles, hermanos, una Biblia. Es importante, hermanos, traer nuestra Biblia. ¿Estamos listos? Salmo 115, verso 15. Vamos a orar. Padre, te bendigo. Te doy gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu presencia. Donde tú estás hay un respirar fresco, agradable, un aroma diferente. Hay una atmósfera, Señor, de paz, de tranquilidad, de reposo, como también de regocijo, de alegría. Y Dios, el ambiente está idóneo para que tus bendiciones vengan sobre nosotros. Pero el día de hoy estoy cierto que tu Espíritu Santo vendrá bajo un rasgo importante y que a través de la palabra nosotros lo vamos a captar inmediatamente. Señor, te bendigo y te doy gracias. Quitamos todo obstáculo a nuestros sentidos para que estos no cumplan el propósito de obstruir, de obstaculizar. Que tu palabra venga como ese bálsamo fresco a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestro espíritu. Declaro que esta palabra, Señor, penetra en lo más profundo de nuestros corazones y de nuestra vida. Y que esta palabra se convierte en esa arma infalible de lo que es tu palabra. Y esa arma es en contra del enemigo, en contra de Satanás y sus demonios, y en contra de toda estrategia que ha puesto delante de nosotros. Señor, te bendigo porque tú te levantas como el león de la tribu de Judá. Y en estos momentos estoy cierto que tú te has levantado con un ejército de ángeles y lo has colocado alrededor de esta casa. Pero ahora te pido, Señor, que al concluir esta palabra sepamos claramente que tú estás con nosotros. Y si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Señor, te bendigo y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra, la vamos a leer, hermanos. Siempre he estado insistiendo en que la palabra tiene que ser leída y expresada como tal. Y mire que el mensaje que trae esta palabra es poderoso. Y quiero animarla a que la palabra sea expresada como tal. Y al ser expresada como tal es porque tu alma lo ha captado, pero que sobre todo tu espíritu abrace esta palabra y sepa lo que es el verdadero mensaje del Padre hacia su pueblo y hacia sus hijos, hacia sus hijas. Así que te voy a invitar, hermano, hermana, que lo hagas con la convicción con la cual el Espíritu de Dios quiere que la hagas, lo expreses, lo leas. Dice así el Salmo 105, versículo 15. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Siéntate, mi hermano. Yo espero que a través de esta palabra que acabamos de leer, amado, puedas sentir la contundencia, el poder y la autoridad del Padre. Y que el Espíritu de Dios te revele claramente que tú y yo estamos totalmente protegidos por el poder del Padre. Que el Espíritu Santo venga a revelar a tu vida y a mi vida lo que es esta palabra de poder. Porque no hay otra manera, no habría otra razón, amados, de que nosotros continuemos siendo golpeados. Como decía el canto, ¿verdad? Y que este canto que acabamos de escuchar es bíblico, de que el enemigo nos quiere avergonzar o nos quiere seguir avergonzando.
Y esto es algo importante, amado, que tú y yo debemos de conocer, pero que al conocerlo tengamos que implementarlo en el momento indicado. Seguimos insistiendo, amados, que de qué sirve conocer la palabra si la palabra en el momento indicado usted y yo no la ponemos en práctica, no la ponemos en operación en los momentos necesarios. Mire, como pastores estamos enterados de cómo el enemigo está atacando al pueblo de Dios. En el momento en que usted y yo empezamos a comprometernos delante de Dios, el enemigo levanta sus fuerzas oscuras, sucias, y empieza a atacar a los hijos de Dios. Debemos de entender, amados, que el enemigo está latente y ha sido insistente la palabra, y a través del pastorado el Señor sigue insistiendo que no debemos de descuidarnos. Debemos de atender, amados, lo que se mueve alrededor de nosotros. Cuando empiezan a surgir problemas, cuando empiezan a surgir necesidades, debemos de entender que el Señor se levanta alrededor de nosotros como ese escudo que habla la palabra. Amados, todo este tiempo que hemos estado pasando con nuestros hermanos en Tehuacán, en donde están peleando, están luchando en levantar un lugar donde se exalte al Señor como una extensión de Casa de Dios, Mi Casa, Michoacán. He estado informado de cómo el enemigo está pegando fuertemente a la familia y a las personas que quieren reunirse. El enemigo se está levantando y está golpeando fuertemente a la familia, pero no únicamente allá, sino también acá. Si usted observa, hay muchos lugares vacíos, porque hay hermanos que definitivamente se han sentido los golpes del enemigo, han sentido los golpes directos de Satanás hacia sus vidas. Usted sabe que en estos momentos el COVID está muy fuerte, está regresando bajo una variante mucho más fuerte que como la que empezó. Y ya empezó a pegar aquí en la casa. Hay una familia que no está aquí presente por lo mismo. Pero debemos de entender y saber, amados, que en estos momentos tenemos que levantarnos bajo una consigna y un mensaje de parte de Dios. Pero que el Señor está atento a nosotros. Pero el asunto y el problema sigue latente de que usted y yo preferimos seguir siendo golpeados por el enemigo y no implementar las herramientas poderosas, las armas poderosas de Dios para contra Satanás. Tenemos una promesa, como lo acabamos de leer, de que Dios está con nosotros y Él se levanta como ese león peleando por sus cachorros. Se levanta ese león buscando a la presa y hacerla correr. Tenemos esa promesa de ser resguardados por Él. Pero debemos de entender también nosotros que de nosotros también depende que esta palabra se proyecte directamente a usted y a su familia. Nosotros hemos declarado que la enfermedad no va a tocar nuestras casas, que esta enfermedad y que este tipo de virus no van a tocar nuestras casas. Y habíamos salido adelante por todo esto que está aconteciendo. Pero el enemigo sigue peleando, sigue empujando. Y pido, hermanos, que no haya descuidos, sino que implementemos el poder de Dios, la unción de Dios, el poder de Dios sobre tu vida y mi vida. No hay otra manera de vencer al enemigo más que con la presencia de Dios. Y se levanta una voz de guerra, hermano. Se levanta una voz de autoridad. Se levanta una voz de poder en medio de su pueblo. Él está atento a tus necesidades, a mis necesidades. Él permite aún que haya este tipo de batallas y conflictos para que entendamos que solos no podemos, sino que necesitamos del refugio, del poder y la presencia de Dios con todos sus ángeles.
Y es importante, amado, que entendamos esta voz de guerra que se levanta de parte de Dios. Hace un rato que estaba yo pasando una vez más a leer la conferencia. De veras que yo puedo ver de parte de Dios que Él habla con voz de trompeta, hermanos. Y que estoy cierto que el enemigo en este momento, por esta palabra, y es palabra de Dios, que el enemigo está temblando, que el enemigo se siente descubierto. Y es importante, amados, que nosotros como autoridad de esta casa también levantemos nuestra voz a través de la voz de Dios. Y que esta voz simbre nuestras casas, simbre nuestras vidas y simbre nuestro corazón. Qué importante, amado, es que tú leas la palabra y la implementes, la abraces y la expreses sobre tu casa, primeramente sobre tu vida. No toquéis, dice el Señor, no toques, dijo, a mis ungidos, ni hagas mal a mis profetas. Es una voz de guerra, es una voz que se levanta en medio de las tinieblas, la cual esa voz empuja las tinieblas y la oscuridad y empieza a rescatar, amados, a sus ungidos, a sus hijos. Que tú y yo, amado, estemos dentro de ese contexto de hijos e hijas amadas. Hay herramientas, decía, hay herramientas que nosotros sabemos pero no las implementamos. Y aquí hay una herramienta que el Señor me revela. Con los servidores estamos viendo los dones, estamos viendo los ministerios del Espíritu Santo. Son herramientas poderosas donde el Señor nos equipa para poder llevar a cabo, cumplir con éxito y con excelencia el ministerio, el servicio, el cual nos mandó a cumplir dentro de la casa. Pero también la iglesia debe de saber y entender que también hay recursos poderosos para que tú y yo, amados, en el momento del ataque saquemos a relucir lo que el Señor nos ha delegado. Se ha levantado una voz, la voz del león de la tribu de Judá. Pero ahora nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué nos corresponde hacer a nosotros, amado? Lo he siempre hablado y lo he enseñado, amado, al pueblo, a los varones, donde siempre les he dicho, el Señor va a hacer lo que tiene que hacer, pero nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. El Señor no va a hacer por nosotros lo que nos corresponde hacer. Y es ahí, amados, donde a través de la palabra, yo espero, hermanos, el propósito de esta palabra es que tú y yo entendamos que a través de estos conflictos, a través de estos problemas, a través de estas necesidades, tú y yo entendamos que tenemos que levantarnos con responsabilidad y compromiso para buscar la presencia de Dios. Hay un pasaje hermoso. Este pasaje está en el segundo libro de los Reyes. Acompáñame, por favor. Segundo libro de los Reyes, capítulo 6. Porque aquí hay un propósito para ti y para mí, amado. El Señor quiere y anhela, escúchame bien. El Señor quiere y anhela que tú y yo abracemos todos estos instrumentos de guerra, todos estos instrumentos de batalla, toda esta investidura o embestidura que el Señor te quiere dar a ti y a mí. Si esta investidura que el Señor ya te ha dado, hermano, yo te pido que revises la investidura que el Señor te ha dado. El Señor nos ha llamado, hermanos, de la inmundicia, de la orfandad, del olvido. Nos ha llamado para ser reyes y sacerdotes del Dios Altísimo. Y nos ha llamado hijos del Dios Altísimo. Nos ha dado categorías, hermanos, hermosas y deleitosas. Pero hay un rasgo importante del cual el Señor quiere que tú y yo nos levantemos en medio de la casa. Hay un rasgo importante, hermanos,
donde el Señor quiere que tú y yo, a través de este grito de guerra que Él da, a ti y a mí nos use el Señor también. Hay una batalla espiritual alrededor de nosotros, pero si tú y yo no participamos de ella, hermanos, no nos vamos a dar cuenta de lo que el Señor está haciendo alrededor de nosotros. Él nos ama, es cierto, Él nos protege también, pero tenemos que implementar nosotros un arma poderosa en contra de Satanás. Y no es que Dios necesite ayuda, lo puede hacer Él solo, pero Él nos quiere hacer copartícipes de esta batalla, porque es lo que nos va a dejar a nosotros una gran enseñanza y poder y entender y aprender que necesitamos pelear con armas que Él nos otorga, nos da gratuitamente. Y aquí vamos a ver a través de este pasaje, hermanos, aspectos importantes. Si en el grito que hace el Salmo 105, versículo 15, de que Él nos llama ungidos y Él llama profetas dentro del pueblo, hermano, es porque Él anhela que tú y yo abracemos un ministerio dentro de la casa, que tú y yo sepamos que somos los ungidos del Dios Altísimo. ¿Qué es ser un ungido, pastor? Un ungido simple y sencillamente es la capacidad que el Espíritu Santo te da de llamarte bajo un propósito definido para el trabajo al interior de tu casa o de la iglesia. Ese es el ungido, el llamado a cumplir con un propósito específico dentro de la casa. Y el Espíritu Santo te unge, y el Espíritu Santo te abraza, y el Espíritu Santo entra a tu vida y te unge. La unción del Espíritu Santo, hermanos, es la presencia misma de Él a través de ti. Si tú vas a cumplimentar un trabajo dentro de la casa, dentro de tu casa física, dentro de tu familia, necesitas la unción del Espíritu Santo. Porque la unción del Espíritu Santo es el poder para poder hacer las cosas que para ti y a mí en lo natural sería imposible. Pero la unción del Espíritu Santo que está en tu vida va a haber, hermanos, una facilidad en cuanto al trabajo espiritual que Él te está demandando hacer. ¿Necesitamos ser ungidos? Ahora, el estar ungidos, Él te va a llevar a un trabajo específico, a ser el profeta de tu casa. Y no te lo estoy diciendo así, hermanos, lo estoy diciendo en lo general, porque el profeta es un ministerio. El profeta es un don del Espíritu Santo. Pero el Señor te quiere levantar a ti y a mí como profeta de tu casa. No estamos ajenos a que Él nos dé esos rasgos que un profeta tiene. Aquí hay profecía dentro de la casa. Hay una profeta aquí en la casa. El Señor me ha levantado en momentos como profeta de la casa para dar mensaje. Pastor, ¿qué es un profeta? ¿Quieres anotarlo? El profeta, hermanos, el profeta tiene revelación. Y voy a hablar de un aspecto, de un rasgo que tiene el profeta. El profeta tiene revelación. Repítalo conmigo. El profeta tiene revelación. ¿Qué es la revelación? La revelación, hermanos, se trata del acto y el resultado de revelar, entre paréntesis, contar algo que era secreto. Cuando la unción del Espíritu Santo, amado, está fluyendo en tu vida y en mi vida, el Espíritu Santo va a depositar en ti y en mí revelación. Repite conmigo, revelación. Y la revelación es que te va a mostrar algo que está en secreto, que está oculto. Estamos en el paréntesis, dice contar algo que era secreto, coma, hacer visible lo oculto, coma,
anticipar un hecho futuro. Anticipar un hecho futuro. Te va a mostrar, hermano, hermana, te va a mostrar a ti un hecho que va a acontecer. Todavía no está pasando en este momento, sino que va a pasar. Y esa es una arma poderosa, esa es una herramienta poderosa que tú y yo tenemos que depositar en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. El problema muchas veces es que no creemos. El problema es que a veces dicen, los pastores son los únicos que pueden ostentar este tipo de herramientas. No, mi hermano, aquí es para todos. Estamos dando una enseñanza los días viernes a los servidores sobre el estudio de los dones del Espíritu Santo. Pero los dones del Espíritu Santo no son exclusivos nada más para algunos, son para todo el cuerpo. Y si tú y yo lo ignoramos, dice la palabra que Pablo escribe: no ignoréis. No debemos nosotros de ignorar. No tiene que haber en nosotros la falta de conocimiento de cómo se mueve el Espíritu Santo y qué herramientas poderosas nos otorga, nos da a ti y a mí para batallar en contra de todas esas huestes espirituales de maldad. Porque todos ellos son espíritus. Por tanto, las armas de nuestra milicia, dice la palabra, no son carnales, no son poderosas, no son poderosas naturales, sino son poderosas en Dios. Quiere decir que lo que el Espíritu Santo nos da son armas poderosas espirituales. Y de esa misma manera, como todo demonio es espíritu, tiene que ser atacado con armas espirituales y no las debemos de ignorar. Por eso cuando venga el enemigo a tratar de avergonzarnos, a tratar de pegarnos y golpearnos, a tratar de sembrar, hermanos, maldición, enfermedad, necesidad, dolor, tristeza, soledad, implementa lo que el Espíritu Santo te va a dar el día de hoy. Pero antes, hermanos, el Señor nos revela con anterioridad, con tiempo, antes de que suceda. Hay un rasgo hermoso donde el Señor nos revela lo que puede acontecer más adelante. Nos revela, nos previene en lo que tú y yo pudiéramos estar en riesgo. Qué hermoso. Que antes de que te caigas al hoyo, nos caigamos al hoyo, el Espíritu Santo viene contigo y te revela que más adelante hay un obstáculo en el cual pudieses caer. Qué hermoso. ¿Se imagina con cuántos problemas nos evitaríamos nosotros pidiendo al Espíritu de Dios que Él nos revele lo que está delante? ¿Cuántos problemas? Accidentes que el Espíritu Santo te revele, que más adelante en carretera hay un espíritu de accidente y de muerte, te revele y tú puedas ser precavido. Que una curva o terminando la curva está un espíritu de muerte o de accidente, y que el Espíritu Santo te revele: ten cuidado, baja velocidad, atento, aguas, no sé de qué manera nos pudiera hablar el Espíritu Santo. Que pudiéramos entender que más adelante hay peligro y que te prevenga y que pases y puedas ver que hubo un accidente, pero que no fue para ti. Y a veces en carretera vemos accidentes, pero no entendemos que ese accidente pudo haber sido sembrado por el enemigo para que tú y yo pudiésemos tener el accidente, y no lo entendemos. Pero es importante, amado, que tú y yo sepamos que el Espíritu de Dios, que el grito del Padre, el grito de guerra, está latente día y noche sobre tu vida y sobre mi vida. Por tanto, el Señor te quiere levantar a ti y a mí como el ungido y el profeta de casa. Es el título de la palabra. El ungido y el profeta de casa.
El Señor te está capacitando día con día. Cada vez que vienes a esta casa, te está capacitando sobre esta prioridad que Él quiere para tu vida. Y mira, mi amado, que surgió esta palabra latente, urgente, para que te la diera. El Espíritu de Dios me urge a darte esta palabra. Yo tenía otra palabra diferente que el Señor me había dado anteriormente. El día de hoy tenemos mesa del Señor. Y el Señor me dio una palabra hermosa. Es más, te la voy a dar. El título es Como Mefiboset. Ese era el título para el día de hoy, porque estamos en la mesa. Pero el Señor me impresiona por todo lo que está aconteciendo en casa, en mi familia y en casa de Dios, mi casa. Me impresiona y me lleva a compartir de esta palabra. Y el día de hoy, hermano, no tenía este Salmo 105, pero el Señor me impresiona y el Señor me dice: quiero dar un grito de guerra en medio de mi pueblo. Es el grito de guerra que el Señor hace con su pueblo. Dice la palabra que Él es un Dios celoso, que guarda a las generaciones. Y esto es lo que Él quiere hacer, amado. Hoy se levanta y se tiene que levantar un grito de guerra. Y el grito de guerra ya lo está dando el Señor a través de la palabra. No toques a mis ungidos, le dice al enemigo. No golpees a mis ungidos. No lastimes a mis ungidos. Cuando no hay necesidad de ser lastimados y meternos en tribulación, en prueba, el Señor se levanta y dice: no te permito que los toques, no es el tiempo. Es el grito de guerra que levanta el Padre para con esta casa. Es el grito de guerra que el Señor está impulsando en mi vida para decir: ¿sabes qué? El Señor está contigo. Y ha levantado un grito de guerra. Y hoy por la mañana que me da esa palabra, dije: Señor, ya tengo título. Porque bien pudo haber sido ese título, ¿no? No toques a mis ungidos. Pero sigo dando esta palabra, hermanos, porque el Señor nos quiere levantar con una herramienta que es la revelación. Repite una vez más conmigo: revelación. Porque ese va a ser el sinónimo de esta semana, hermano. Pídele al Señor revelación de la semana. El día de hoy no pidas nada. Hoy viniste a adorar. Pero en la semana tú pide, amado, revelación. Dile al Señor: revelación. Espíritu Santo, revelación. Espíritu Santo, revelación. Espíritu Santo, revelación. Lo necesito. Es importante, es vital que tú me muestres el peligro que están pasando mis hijos, que tú me muestres el peligro que está pasando mi casa, que tú muestres lo que hay alrededor de casa de Dios, mi casa. Hermanos, atentos. Nosotros tenemos una lucha desde que se abrió esta casa. Y esa lucha es diaria, es continua. Y los martes nos reunimos los valientes de casa de Dios, mi casa, a pedir por la casa, a que nos levantemos los guardas, que somos los varones. Nada más es uno el que dijo amén. Bueno, con ese me conformo. Pero dentro de ella está guardar la casa. Cuando empezamos la oración: Señor, guarda la casa, guarda la casa, guarda las familias. Pedimos por varones, pedimos por mujeres, pedimos por matrimonios, pedimos por la familia. Porque desde el principio hemos entendido que tenemos un enemigo latente y no cesa de trabajar. Vendrá tu vida a desanimarte. Vendrá tu vida a meter pensamientos no gratos. Hay personas que se han levantado en criticar a la casa. Desde el principio, cuando llegamos aquí a hacer el ruido, como nos dicen, ¿verdad? Los vecinos no están contentos. Las personas que habitan alrededor no están contentos. Empezó a haber problemas hasta para el estacionamiento. Empezaron a criticarnos. Sabíamos nosotros que a donde vayamos, hermanos, se va a levantar. Va a haber críticas, va a haber molestia. El enemigo no quiere que nosotros vayamos conquistando los lugares para el Señor. Hay guerra. Hermanos, aún al interior vienen personas con otro propósito. Yo le quiero decir, hermanos, que sus ofrendas y sus diezmos están siendo resguardados. El recurso que usted está ganando con sus manos, con el esfuerzo de sus manos, es bendecido por Dios. Y hemos implementado un blindaje sobre sus diezmos y sus ofrendas.
Usted ha visto aquí que cuando pasa, deposita en un cesto su diezmo, su ofrenda, y que al terminar de depositarlos, llega alguien y vierte algo que a lo mejor usted dice: ¿qué estarán haciendo? ¿Qué rito será ese? Déjeme decirle que todos esos diezmos, todo el recurso que se deposita aquí en Casa de Dios, mi casa, se blinda con la purificación de la sal. Es sal, amado. Y la sal tiene la propiedad de purificación. Y se vierte, se purifica, se limpia. ¿Por qué se lo digo? Hace algún tiempo, no sé si se acuerdan algunos de mis hermanos, llegó aquí una pareja y de repente pasó con un bultito creo que en papel, ¿no? Algo por ahí rosita, no me acuerdo cómo fue el asunto. Vino y depositó algo en el ofrendero y eran unos cuarzos. Muchos lo utilizan como energía, ¿no? Juegan con los cuarzos, con las piedras, les dan un valor y le dan ese sentido de misticismo. Y son doctrinas, hermanos, falsas. Y mucha gente ha entrado y ha depositado, hermanos, ¿bajo qué intención? Por eso tenemos que implementar el blindaje. Vienes, depositas, se vierte la sal, se purifica todo lo que es dado aquí y se blinda la bendición que el Señor te ha dado. Porque estamos atentos. Porque el Espíritu Santo nos revela que va a haber ataques y que entran, hermanos, son personas que vienen de allá, entran, las ves por primera vez. Qué bueno que no hay nadie ahorita por primera vez, ¿verdad? Nadie. Entró una persona, se retiró. ¿Con qué propósitos vendrán? ¿Se da cuenta que el Espíritu de Dios nos resguarda? Que el Espíritu de Dios no va a dejar entrar a alguien con malos propósitos, y si lo deja entrar, estamos usted y yo atentos para que el Espíritu Santo nos revele el tipo de ataque espiritual que viene a través de ellos. Y no es que no quiera que entren brujos satánicos a este lugar, no, pero que entren, amados. El deseo es que entre esta gente y se convierta a Jesucristo. Que el Espíritu de Dios lo toque, le redarguya y le muestre el pecado que hay en su vida y se convierta a Jesucristo. Pero muchos de ellos vienen precisamente como esos guerreros satánicos, guerreros de la oscuridad, siervos y esclavos de Satanás. Tratan de entrar al interior de la iglesia para manifestar lo oscuro y empezar a meter división, empezar a meter crítica, chisme y tantas cosas, hermanos, para que la iglesia se disuelva como muchas se han disuelto. Así que no te espante, hermanos, que nos critiquen, que te digan: tú vas allá, pero ¿a qué vas allá? Son exigentes, son gritones, son regañones, te exhortan, te exhiben y tantas cosas. Lo vas a escuchar. Y a partir de ahí implementa que el Espíritu Santo te revele. Y lo acabo de comentar hace un momento. Me encontré a fulana, me dijo esto: ¿a qué vas allá? ¿Para qué vas allá? Mira que ahí esto, aquí allá el otro. Y simplemente le dije: ¿sabes qué? Pregúntale nada más, ¿por qué no vas allá? Pregúntale. Si ya desde el momento que viene con una crítica, desde ese momento ya sabemos qué tipo de espíritu se está mostrando en esa persona, ¿o no? Ya desde ahí, repréndelo. No me vienes a mí a contaminar. Lo que tú me comentas no es lo que he visto. Yo sé que no. Hay exhortación porque no queremos cambiar de vida, de hábitos. Queremos seguir en el desorden, punto. Es todo. No nos metamos a tener conflictos tampoco, ni a empezar a discutir tampoco. Desde el momento que te confronta y te dice la crítica de parte de ella, no lo permitas, porque te está sembrando a ti la basura que hay en el corazón. Que el Señor nos revele, amados, que el Espíritu Santo deposite en ti
ese rasgo divino que es un don de Dios. Ay, Padre Santo, no hemos entrado todavía a la palabra. Pero qué importante es decirte esto, en no caer en lo que el enemigo quiere hacer. El Señor te quiere levantar como el ungido y el profeta de tu casa, y estoy hablando de tu familia también. No caigas en las falsedades que Él te siembra en la mente, en el corazón. No lo permitas. El ungido y el profeta de casa tiene revelación. Atentos, ¿con qué propósito? El ungido y el profeta de casa tiene revelación de las estrategias de Satanás. Segundo libro de los Reyes 6, versículo 8 y 9. Y vamos a hablar del profeta Eliseo. Dice la palabra: tenía el rey de Siria guerra contra. Usted y yo tenemos guerra con el enemigo. No son las personas, es lo que trae dentro la persona. Atentos. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos, escúchame bien esto, consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Atento, porque estratégicamente Satanás puede estar señalando campamentos sobre tu casa. Puede estar queriendo levantar un campamento, una guardia cerca de tu vida. Cuidado, porque Satanás puede querer levantar una guardia, un campamento. Puede mandarte vigías, Satanás, sobre tu trabajo. Atento. Él va a tratar siempre de ¿qué? De hurtar, matar y destruir. ¿O no? Esa es la estrategia que el Espíritu de Dios nos muestra. Ajá. ¿Por qué estará decayendo mi trabajo, mi empresa? ¿Por qué no está siendo tan fructífera? Espérate, cálmate, detente, dile: Espíritu Santo, revélame qué está pasando con mi empresa. Empieza a haber problemas, empieza a haber discusiones. De repente ya hay enfermedad en tu casa y tú dices: ¿pero qué pasó? Espérate, Espíritu Santo, revélame qué está pasando. Y muchas veces, hermanos, las actividades, las presiones, el trabajo de la vida, ¿verdad? Como que nos nublan el entendimiento y no nos permiten detenernos para poder pensar y repensar, reflexionar y meditar. A ver, ¿qué está pasando? Yo siempre le he comentado que anteriormente, cuando llegaba a casa, abría, entraba. Cuando tenía problemas, cuando empezaba a comprometerme, entraba y empezaba yo como a escanear toda la casa. Le empezaba a escanear. Entraba, subía, porque empezaron a suceder cosas, hermanos, al interior de la casa. Se empezaron a ver sombras y mis hijos empezaron a ver una niña, un niño que bajaba, ¿no?, por las escaleras. Espérate, a ver, ¿qué está pasando? A ver, ¿de dónde entró? ¿Por dónde entró? ¿Y por dónde se tiene que ir? ¿No? Y ese momento de decir: Señor, revélame qué entró, por dónde entró y por qué entró. Si vamos bajo esa convicción, bajo ese recurso y esa herramienta, ¿qué cree que va a pasar? Que el Espíritu Santo va a decir: no. El Espíritu Santo te va a revelar por dónde entró, cómo entró y por qué entró. Dice la palabra: el tal y tal lugar estará mi campamento. Versículo 9. Y el varón de Dios, atentos, el profeta, el ungido
Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira, que no pases por tal lugar, porque los sirios, ¿qué dice? Van ahí. Ah, qué hermoso. Atento, mi hermano, porque ayer me dio una sacudida el Señor. Y Él me decía en mi espíritu: esta es una herramienta que mi pueblo debe de atesorar, debe de entender y debe de tener. Es un rasgo de un don. Es apenas una característica de un don. Escúchame, nada más es una característica de los dones del Espíritu Santo. Pero con que nos dé esa revelación, con que nos muestre los peligros que están delante de nosotros, hermanos, con eso es suficiente. Pero el Señor no es tacaño. El Espíritu de Dios no es codo para no dártelo. Y Él te lo va a dar y te va a dar más. Pero necesitamos ser ungidos por su Santo Espíritu. El ser ungidos, hermanos, es apartado. Hay problemas aquí, hermanos, de que no se desarrollan los dones, no se manifiestan los dones, porque no queremos comprometernos. Porque esto requiere compromiso. Porque esto requiere disciplina. Porque esto requiere orden. Y ahí ya no nos gusta. Pero el Espíritu Santo está delante de darnos esos regalos, porque son por gracia. Los dones son un regalo de Dios que el Señor Jesucristo ganó en la cruz, y que el Espíritu Santo deposita en ti y en mí como un regalo. Pero necesitamos tener comunión con el Espíritu Santo para que Él nos unja, para que su presencia esté con nosotros. Cuando tú estás con la presencia del Espíritu Santo, Él mismo te unge, te llama y te muestra, te revela los regalos que Él te quiere dar. Y este es uno de los regalos importantísimos para tu vida cristiana y para mi vida cristiana. Aunque usted, si determina: no, pues yo estoy así contento, que haya problemas, que haya necesidades, está contento, está bien, no la vamos a obligar. Pero como su pastor, me importa su vida y su familia, y me importa la iglesia a la cual usted acude. Y el Espíritu Santo ayer me impulsaba a hablar y predicar esto, y mostrarte a ti esto, hermanos, que tienes un recurso en tu casa, tienes un recurso en tu vida, pues, pero no lo implementas. ¿Se imagina? Qué triste. Necesitamos ser ungidos. Y aquí el profeta le está diciendo al rey: ¿sabes qué, rey? No pases por allá. Tu enemigo, el rey sirio, con su ejército, está haciendo campamento donde tú vas a pasar y te va a destruir. El profeta vino a hablar con el rey para decirle, antes de que aconteciera el peligro y la muerte, vino con anterioridad a decirle o hablarle a tiempo. Se lo digo. Ayer hubo una enseñanza poderosa, una palabra poderosa con los prejuzés. Hoy habló mi esposa con los servidores de que se conecten, más los papás. Pero yo tengo el sentir que aunque no tengas prejuz, conéctate en vivo a las 10. Este sábado hubo reunión, hay cada 15 días. Conéctate a las 10. Porque tienes niños chiquitos y van a ser prejuz, van a ser adolescentes, van a ser jóvenes. Y fue una palabra como la anterior, también. El Señor está hablando de una manera poderosa a los jovencitos, a los adolescentes, a los prejus, como les llamamos, prejuveniles. Está hablando muy fuerte, y a los papás también. Conéctense, por favor. Son enseñanzas poderosas.
Yo me conecto y me sorprendo cómo el Espíritu de Dios usa a mi esposa para transmitir su conocimiento, pero sobre todo para advertirles. Y eso es revelación. Conéctense, hermanos, 10 de la mañana, cada 15 días, 10 de la mañana, por favor, conéctense. Y aprovecho para que cuando vean mis hermanos a través del canal de Casa de Dios Mi Casa, cuando vean una vez más otra prédica, pónganle un like. Aprovecho, pónganle un like, porque esos likes son los que le dan vida, ¿sí?, al canal. Por favor, denle un like, por favor. Pero el Señor está hablando una palabra de advertencia, palabra de revelación, por favor, porque las casas están en peligros. 2, voy rápido porque tenemos mesas de Señor, tengo ya pocos minutos, apenas vamos en el primer punto, son 10 puntos. No es cierto, son poquitos. Segundo punto, el ungido y el profeta de casa tiene revelación para cuidarse. Ahí mismo, en este mismo pasaje, segundo libro de los Reyes, capítulo 6, versículo 10, sigue el mismo pasaje, sigue la misma historia poderosa. Dice: entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios, que el profeta de Dios, que el ungido de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin que dice con el fin de. La revelación tiene un propósito con el fin de cuidarnos. Esto habla de que no estamos desamparados, no estamos a la intemperie, desnudos, no estamos solos. El Espíritu de Dios nos revela para cuidarnos, porque usted se levanta como ungido y profeta de su casa, y el enemigo va a pegarle a la autoridad de la casa. Pastor, no está mi esposo, estoy sola. Usted es autoridad. El Señor la ha ungido y la ha llamado como profeta bajo el rasgo de revelación, para que conduzca con sabiduría a su casa. Uy. 3. El ungido y el profeta de casa tiene revelación para que se turbe el enemigo. Atentos, mis hermanos. El que se tiene que turbar, el que tiene que entrar en temor es el enemigo, no nosotros. Recuerde que dice la palabra que del nombre de Jesús los demonios tiemblan y huyen. ¿O no? Usted y yo no. Aquí mismo, en este mismo pasaje, pues, versículo 11 y 12, dice: y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Hubo desorientación aún del rey. Bueno, ¿cómo es posible que lo que nosotros secretamente, estratégicamente, en silencio, con mis concejales, con mis oficiales, con los de mi confianza, con mis brazos derechos, esté tejiendo una estrategia en contra de Israel? ¿Y cómo es posible que los del otro grupo lo sepan? Estaba contrariado el rey sirio. ¿Cómo es posible? A ver, vengan para acá, oficiales, vengan para acá, papacitos. Yo siento que sí les ha venido. Vengan para acá. A ver, ¿quién de ustedes es el chismoso? Ay. No es una traducción personal, pero bueno, se lo digo para hacerlo entendible. El rey los llama diciendo: ¿cómo es posible que todo lo que digamos en secreto lo sepan allá? A ver, ¿quién de ustedes
pues le cae bien al enemigo. Bueno, de ellos, ¿no? Porque el enemigo eran ellos. ¿Quién de ustedes le está pasando la información al otro grupo? ¿Quién de ustedes? Se turbó el rey, se enojó de que fueron descubiertas sus estrategias. Y leemos, hermanos, verso 12. Entonces uno de los siervos dijo: no, señor, no, rey, señor mío, sino que ¿quién? El profeta, el ungido de Dios, sino que el profeta Eliseo está, ¿qué dice? Aquí hay profeta. En casa de Dios, mi casa, hay profeta. Y esto es cierto que cuando nos llaman a la exhortación, ¿no? A ver, ven para acá. Y empieza la profeta a revelar lo que el Espíritu Santo le está mostrando. Estoy diciendo que el Espíritu Santo, y no falta en el pensamiento en que surge una pregunta: ¿quién le habrá dicho lo que he estado haciendo? ¿Verdad? Y empieza a decir: oye, tú fuiste de chismoso, ¿verdad? ¿Y de ahí? ¿Tú fuiste con los pastores a...? No, yo no. ¿Ok? A ver, Aranza, ¿tú fuiste de chismoso con los pastores? ¿Qué le vas a decir? No, pues no. La respuesta es: hay profeta en casa de Dios, mi casa. Que en su casa esté latente el peligro de sus hijos. Papá, mamá, dame permiso para ir a tomar un jugo ahí en el jardín, a echarme un cafecito. Espíritu Santo, revélame. ¿Cafecito? ¿Cuál? Te está esperando tu amigo y se van a ir al antro y se van a ir a fumar y se van a ir a tomar, y ya diste la cooperacha de 10 pesos. Imagínense. Que el Espíritu Santo le revele. Estoy cierto que el chamaco va a decir: ay, ¿quién te dijo? Y va a ir con sus amigos: ustedes fueron de chismosos. No. Que sepa que en casa hay profeta. Que sepan nuestros hijos que en casa hay revelación. Ay, 10 minutos. El ungido y el profeta de casa tiene revelación, amados, para saber que será atacado. 6, 13 y 14 dice la palabra. Y él dijo, ya no terminamos de leer, ¿verdad? A ver, regresemos al 12. Me quedé así hasta el profeta. Eliseo está en Israel. Dice: entonces uno de los siervos dijo: no, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual, ¿qué dice? Declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara, que dice, más secreta. A ver, muchacho, ¿qué estás haciendo en tu recámara? Nada, ya estoy durmiendo, hasta me despertaste. A ver el celular. ¿Qué estabas viendo? Nada. A ver, ven para acá. Te vas al historial. Ay, ¿cómo que nada? Hace un minuto, cuando yo entré, aquí dice que estabas viendo esto, te estabas comunicando esto. A ver los mensajes. No te dio tiempo de borrarlos. A ver, mensajitos. Mira, muchacha, el lenguaje que utilizas. El Espíritu Santo me reveló desde allá lo que estabas haciendo. Y estabas haciendo esto. Y estás platicando esto. Y estás conectada con todo. Y les estás diciendo esto. Ay, ya estoy viendo los ojos de los prejuzgados. No le siga, pastor. No le dé armas a mi mamá, que ya de por sí me trae. Pero es importante. Después ver a nuestros hijos en la perdición es más doloroso. Qué doloroso es cuando ellos ya por nada quieren enderezarse.
los golpeas, los mandas con el psicólogo, los mandas con el pastor, los mandas con la pastora, los mandas con el apóstol, ¿no? Con todos lados. Y el chamaco aferrado, la chamaca aferrada, y no. Pero por eso el Señor habla con tiempo, habla a tiempo y a destiempo, dice la palabra, atentos. ¿Qué más? Decimos el ungido y el profeta, para saber que será atacado. Versículo 13. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Atentos. Cuando tú te estás levantando, y yo me estoy levantando como profeta y ungido de mi casa, viene el ataque. No le conviene a Satanás que tú y yo nos empecemos a levantar en medio de la casa, a tener revelación. Va a tratar de atacarte por todos los medios, te va a pegar en donde más te duele. Te estoy diciendo la verdad, donde más te duele, donde vas a ser confrontado por el enemigo. Y va a tratar de que ya no vengas a la casa de Dios, y te va a poner obstáculos, y te va a mandar a la persona que más quieres en esta vida para decir: hijo, ya no vayas, ya no vayas. Y va a estar ahí, dale, ya no vayas. Te va a poner a las personas que más amas diciendo: ya no vayas a casa de Dios, no vayas ahí con los aleluyos, no vayas con los altapatrás como nos dais, ya no vayas con ellos. Porque el enemigo no le conviene que tú y yo activemos esa herramienta poderosa que es la revelación. Y si ya está fluyendo la revelación en tu vida y en mi vida, ten en consideración que vas a ser atacado. No va a faltar que venga alguien y te va a atacar. Pero estoy hablando de los ungidos, Pastor, con razón, no, ni siquiera estás comprometido. Pastor, yo ya estoy teniendo esos ataques, pero si no estás ni comprometido. Hermanos, los ataques a los comprometidos son feroces. Y no te estoy espantando. Te tengo que mostrar, porque eso va a determinar que tú tomes decisiones y nos pase como Pedro, de lejitos. Te tengo que hablar así, hermano. Iglesia, despierta, iglesia. Cuando te estás comprometiendo más, vienen los ataques más feroces de Satanás. Él no tiene amor, misericordia, no tiene gracia. Él es violento. Él juega sucio. Satanás es un traidor, es un mentiroso, padre de mentira, dice la palabra. Y nos los muestra cómo es. No hay que confiar, hermanos, en las personas que vienen y te vienen hablando bonito, pero finalmente dicen: no vayas. Ya ves, te exhortan, te regañan, que ya no vayas a los antros, que no bailes, que no escuches música mundana. Pues ¿qué se piensan ellos? Que ya tienen el control de tu vida. ¿Qué se sienten? Se sienten los dioses, ¿no? Y te van a empezar a hablar, tratar de convencerte en tu voluntad, y tomes la decisión que no debes de tomar. ¿O no? Están jovencitas, disfruten de su juventud, ¿no? Váyanse con los chicos. ¿Cuántos años tienes? 13 años. No, yo a los 13 ya andaba con novio y ya sabía lo que es tener relaciones sexuales. Aguas. ¿Cuántos años tienes, chica? 17. No, yo a los 17 ya andaba casi yéndome con mi novio a su cuarto. Ya casi vivíamos aparte. Que no lo saquen. La juventud no es así. La juventud está perdida. Pero como padres nos revela el Espíritu Santo los caminos donde el enemigo los está tratando de llevar. Atentas, atentas. Satanás dice que se disfraza como ángel de luz.
Padre Santo, me lo acabo de poner el Espíritu de Dios. Satanás se disfraza como ángel de luz. Una persona con una apariencia que no es la que muestra. Te va a hablar con dulzura. Va a tratar de convencerte. Va a utilizar un lenguaje que tú entiendes. Y te va a tratar de engañar. No todo el que se acerca, dice la palabra, y aún la palabra nos muestra esto, dice el Señor. Pero Señor, si nosotros echamos fuera demonios, pero Señor, nosotros sanamos, apártense de mí, nunca os conocí. Aún dentro del pueblo de Dios seremos engañados. La revelación, amado, en tu vida y en mi vida es básico, es un principio. E insisto, no lo estoy llevando bajo un don, bajo un ministerio de profeta, pero el Señor nos quiere dar el rasgo importante que es la revelación. Pero si dentro de ello el Señor te llama como el ungido, te habla para desarrollar ya el don de profecía con los dones de revelación, que es don de ciencia, don de sabiduría, discernimiento de espíritus, está siendo llamada a ser la profeta de la casa. Y te va a llevar a un ministerio. Pero prueba la revelación que el Espíritu Santo te da por necesidad, amado, amada, por necesidad. No sabes por qué, de dónde viene, por qué tu hija ya está así rebelde, con lenguajes nocivos, con una actitud grosera. No entiendes por qué. Párate. Espíritu Santo, revélame, por favor. Padre, voy a entrar en un ayuno, porque también déjame decirte que esto tiene responsabilidad. Padre, voy a entrar en un ayuno. No sé qué está pasando. Estoy sintiendo el ambiente en la casa, un ambiente pesado. De repente se vino una ola de discusión con la familia, con el esposo, con los hijos. De repente se soltó el vecino, me vino a gritar acá a la casa. A ver, Señor, entro en tu presencia, ayuno, oro, leo la palabra, me congrego, estoy en comunión contigo. Revélame, Señor, revélame, Señor, revélame. Va a venir a ti la revelación, pero no va a venir el Espíritu Santo como el Antiguo Testamento, que venía sobre Sansón, venía sobre los jueces y se iba. Sino que el Espíritu Santo es mandado para que permanezca en tu vida y en mi vida. Y si el Espíritu Santo está contigo y conmigo, Él te va a estar revelando continuamente el peligro que va a estar a la vuelta de la esquina. Y te va a revelar, amado, lo que el enemigo tiene determinado sobre tu familia y sobre mi familia. Eso es lo que está haciendo con mi familia en Tehuacán. Están viniendo grandes problemas, golpes duros. Pero ellos ya saben perfectamente por dónde vienen. Pero tengo que hacerlo extensivo, hermanos, con la iglesia. Cuidémonos. Y él dijo: id y mira dónde está. Enojado estoy, cierto, para que yo envíe a prender al profeta, a Eliseo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Qué tremendos. Entonces envió el rey de Siria. Entonces el rey envió allá gente de a caballo y carros y ¿qué dice? Y un gran ejército. Atento, mi hermano. Satanás no te va a mandar al de menor rango. No te va a mandar al demonio de menor rango. Cuando tú ya estás experimentando la revelación de Dios, bajo el compromiso que vas a tener con Él, Él te va a mandar a un gran ejército de demonios. En terreno espiritual, hermanos, hay jerarquías, hay niveles. Porque Satanás copia el reino. El reino de Dios lo copia para él también establecerlo. Hay ángeles también con autoridad y poder. Hay niveles. Hay arcángeles. Hay serafines.
hay ángeles guerreros, hay ángeles ministradores, hay ángeles, hay guardas. Pues ellos también. Y te van a mandar un ejército atento. No es por meterte miedo o que se turbe tu corazón, pero quiero que lo entiendas. Y le mandaron un gran ejército a Eliseo. Y un gran ejército. Los cuales vinieron, ¿qué? Los cuales vinieron de. Los cuales vinieron de. A ver, todos los cuales vinieron de. Porque así es el enemigo. Utiliza la oscuridad, las tinieblas, lo oculto. Ahí se mueve Satanás. Entendámoslo, amados. Él no te va a salir de frente. Vuelvo a insistirle, tiene una característica que él es traidor. Y el ladrón se mueve en las noches. Satanás se mueve en la obscuridad. Se mueve en la noche. Esa es la estrategia. Los cuales vinieron de noche. ¿Y qué pasó? Sitiaron la ciudad. Tu casa y mi casa han llegado a estar sitiados en algunos momentos. Yo lo he podido sentir, hermanos. Mi casa física estaba sitiada. Yo recuerdo que cuando mi esposa llegó de su encuentro, empezó ella a poner orden en nosotros como matrimonio. Llamó a Isaí. Yo me acuerdo muy bien de ese momento. Y empezamos a ponernos en orden. Y yo sorprendido. Pero yo pude percibir literalmente, hermanos, físicamente, que afuera de la casa se estaban moviendo, inquietos. Yo lo pude sentir, lo pude sentir, hermanos, cómo se estaban moviendo literalmente esos seres espirituales. Yo lo pude sentir, inquietos, moviéndose. La casa estaba sitiada. Eso es lo que hace el enemigo. Y eso es lo que mandó a hacer con el profeta. Sitiaron el lugar donde estaba Eliseo. 5, el ungido y el profeta, para ver la ayuda sobrenatural. Atentos. Versículo 15, 18, con eso termino. Se me fue el tiempo, pero hermanos, es importante lo que el Espíritu Santo me muestra. El ungido y el profeta de casa tienen revelación para ver la ayuda sobrenatural. Versículos 15, 18 del capítulo 6. Dice así: y se levantó de mañana Eliseo, y salió el que servía al varón de Dios, su siervo. Esto es cierto que ahí dice siervo, pero es su discípulo. Quienes caminaban con los profetas eran sus discípulos. ¿Sí? Él se levanta de temprano. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: señor mío, ¿qué haremos? Se espantó de ver toda la caballería, todo el ejército sitiado, rodeado, ellos mismos también. ¿Qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo Eliseo a su sirviente? No tengas miedo. ¿Qué le dijo Eliseo? No tengas miedo. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Atento, hermano,
Mira que cuando se mueven cosas espirituales y tú dices, ay, no veo nada, pero siento, no tengas miedo. Mire, a veces estoy platicando con el Señor. Digo, Señor, yo necesito, urge, Padre, que me des discernimiento de espíritus, pero el don. Porque sentimos, percibimos. En una ocasión, esto lo platico mucho, pero es que fue algo que impactó mi vida. Visitamos a una persona en estado de coma. Le fuimos a compartir. Dije, no, vamos a compartir el plan de salvación. Yo le dije a esa persona, ¿sabes qué? Soy fulano de tal, voy a hacer tus labios. Yo voy a hacer la oración de fe, pero tú lo vas a recibir. No puedes hablar. Yo sé que me escuchas. Yo voy a hacer la oración por ti. Pero cuando me acerco a su cama, voy aquí y de su cabecera, literalmente, yo vi algo en el espíritu que estaba ahí arriba. Yo le digo a las personas con confianza, ya era el buitre sobre su cabecera. Porque era el buitre de la muerte. Estaba esperando a que muriera. Me acerco y estaba arriba de su cabecera y yo literalmente veo en el espíritu que se va así del cuarto. Se fue. Y cuando veo un comercial en la televisión de, ¿cómo se llama ese? De unas pastillas para el dolor. Se da el mercado. Donde va en los estantes del comercio. ¿Se ha visto a un hombre que van amarillos y negros, no? También. Que van así. Así lo vi, negro. Yo vi que iba así con, le voy a decir patas, porque no tiene manos. Que se fue de su cabecera. No dije nada al momento. Hasta que salí lo platiqué. Pero hermanos, el Señor nos va a revelar. Ahora, tenemos que estar preparados para ver. Yo le dije al Señor, Señor, dame discernimiento. Como don, vuelvo a repetir. Porque el discernimiento te muestra el espíritu, te da el origen, te da el nombre, te da el propósito. Te dice el Señor con el discernimiento de dónde provino, cómo entró y por qué entró. Te muestra todo, te da toda su radiografía, te da todo su expediente. Ese es el discernimiento. Te lo muestra. Cuando hay discernimiento, hermanos, te muestra lo que hay allá, lo que se está parando ahí, lo que está por acá, lo que tienes a un lado, lo que traes dentro. Te lo muestra con detalles. Pero para eso hay que estar preparados. Si vamos a pedir, amado, porque te voy a pedir que lo hagas toda la semana, revelación, revelación, Señor, revelación. El Señor te va a ir preparando. Desde luego, tiene que comprometerse. No le va a dar nada si no se compromete. Que venga dentro de 15 días o un mes, no le va a dar nada. Que abandone el estudio, ¿sí?, de los jueves, no le va a dar nada. Le soy sincero, le soy honesto. No se lo va a dar, porque no hay compromiso, no hay responsabilidad. El Señor no le va a dar un regalo para que lo aviente y lo deseche. De ahí que sale la palabra, hermanos, bajo el contexto que no le demos las perlas a los cerdos. Hoy se oye fuerte, pero es la verdad. Duele, y a veces lo que la palabra dice pega, y muchos por eso no están, porque dicen, ay, yo por qué voy a estar escuchando que nos estén ofendiendo. No, es la palabra. El Señor no le va a dar un regalo a alguien que lo va a pisotear, que no le va a dar valor. Pero si está viendo en ti la necesidad de que quieres tener una herramienta, quieres tener un arma de parte de Dios para cubrir tu vida y cubrir a tu familia, te la va a dar. Ten la seguridad que te la va a dar. ¿Vas a ayunar? Sí. ¿Vas a orar? Claro. ¿Te vas a comprometer? Desde luego, porque esto tiene un precio. No nos va a revelar porque, pues ya pues, ahí te va. No. Pero tienes que prepararte, porque Él te va a mostrar, te va a revelar lo que ha atado a tus hijos, a tus hijas,
a tu esposo, a tu esposa, a tu familia o a tu casa. Te lo va a mostrar. Pero tenemos que estar preparados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Le damos base? ¿Qué le dijo? Que no tenga miedo, ¿verdad? Ahí nos quedamos. Ajá. Eliseo le dijo: no tengas miedo. ¿Por qué? ¿Qué dice? Más son los que están con. Porque son más los que están con. Porque son más los que están con. Vamos, decláralo, mi hermano. Yo sé que por el cubrebocas no se oye, pero que salga ese grito de angustia y necesidad. Porque son más los que están con nosotros. Y dice la palabra que los que están con ellos. Verso 17 dice: y oró Eliseo. Fíjese bien, aquí están los principios, aquí están las disciplinas a la cual el Señor nos va a revelar. No va a venir porque viniste y escuchaste la palabra y ya te la va a dar. No, espérate. Él va a querer escuchar tu voz y mi voz. Por eso lo hago extensivo. Le digo mi necesidad, el regalo que yo le estoy pidiendo a Él. Señor, discernimiento de espíritus. Porque como pastor necesito tener esa herramienta, esa arma. Me ha dado más, me ha dado algunas más, pero no estoy contento. Es una herramienta para poder cuidar a las ovejas, una herramienta para poder cuidar a su iglesia y entregar buenas cuentas de ella. Por eso se lo estoy pidiendo. No para sentirme, ahí viene el pastor, cuidado, porque ya sabe lo que está pensando. Ay, cuidado. No. Toda la gloria es para Él. Y dice la palabra: oró Eliseo y dijo: te ruego, Señor, que abra sus ojos para que vea. Aquí está el proceso, amados. Te ruego, Señor, que abra sus ojos para que vea. Entonces el Señor, ¿qué dice? Por eso yo le garantizo, porque la palabra misma dice: oró, rogó. Son disciplinas que tenemos que poner en nuestra vida. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor. ¿Qué dice? Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Dios y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Padre Santo, aquí está, hermanos. Ese es el mensaje que Dios puso en mi corazón el día de ayer. Tenía otra palabra y el Señor me impacta. Es esta: no quiero que mi pueblo siga cayendo. No quiero que mi pueblo se siga perdiendo. No quiero que mi pueblo siga tomando malas decisiones, sino quiero a mi pueblo equipado para la batalla. Y amados, ahora sí viene el grito de guerra del Señor. Pero que venga el grito de guerra de Yeshua, de la Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, diciendo: no toques a mis ungidos. No toques a mis ungidos. No toques a mi pueblo, porque Él nos está preparando para esa batalla. Revelación del Espíritu Santo. Póngase sobre sus pies, Padre Santo. El Espíritu de Dios está en este lugar. Hermanos que nos están viendo a través del canal de Casa de Dios, mi casa, el Espíritu de Dios está ahí en ese lugar donde tú estás. Y te quieren vestir de su poder, de su autoridad. Él te quiere ungir, te quiere llamar, quiere impregnarte con su presencia. Él te va a dar lo que más anhelas y necesitas, pero Él te va a dar
este principio que es la revelación. Estoy en esta cámara. Bendigo a todas las personas que nos están viendo y que van a ver posteriormente el video. Yo los bendigo y les declaro que a ustedes se les va a revelar las estrategias de Satanás. Pero esto lleva un precio, lleva un costo, lleva el compromiso y la responsabilidad de llamarlo a Él como tu Señor. Y Él va a venir a ti viendo tu necesidad, viendo tu angustia, escuchando tu oración y tu ruego, y va a depositar en ti ese rasgo que es la revelación. Va a venir a ti palabra de ciencia y te va a dar palabra de sabiduría. Yo ruego para que tu vida sea vestida por el poder del Espíritu Santo y que en este momento Él mismo te esté ungiendo y te esté llamando bajo ese rasgo de profeta. Y si Él mismo te llama como profeta, dándote el don y el ministerio, abrázalo. Pero es necesario que te equipes, que llames al Espíritu de Dios, que te va a dar las herramientas para que te equipe y puedas salir a la batalla, no sin armadura, no expuesto, sino bajo el poder y la unción del Espíritu Santo. Y vas a pelear y le vas a quitar de las fauces del lobo a tus hijos, a tus hijas, a tu familia. Levanta tus manos, iglesia. Él está acá. Él está acá y te quiere ungir. Yo te puedo ungir con aceite, pero Él te puede ungir con su presencia, que es mayor. Levanta tus manos y dile: Espíritu Santo, úngeme. Espíritu Santo, úngeme. Quiero ser el ungido verdadero, el llamado a un servicio especial, el llamado al ministerio de mi casa, el llamado a ser el guarda de mi casa, el atalaya de mi casa. Señor, llámame, úngeme con tu presencia y revélame qué estrategia Satanás ha envuelto a mi familia para abrazarlos, atarlos, encadenarlos, esclavizarlos. Señor, muéstrame, revélame. Y estoy cierto que el Señor te lo va a dar. Oh, Padre Santo. Padre Santo, levanta tu voz bajo una oración de ruego como Eliseo. Eliseo oró al Señor, oró a Dios, oró al Padre, oró, vaya, y oró con ruego. Oh Espíritu Santo, ven, desciende, desciende, desciende. Abre tu boca, abre tus labios, ruega a que se sea dado este rasgo. Revelación, revelación. Toda la semana, día con día, entra a su presencia y dile nada más: revelación, revelación, revelación. En el nombre de Jesús, Padre, bendigo a tu pueblo con esta bendición, con este principio, con esta herramienta. Padre, los bendigo, los bendigo. Los prejos necesitan revelación también. Revélales por dónde están caminando. Revélales, Espíritu Santo, hacia qué dirección están caminando, hacia dónde van. Pero muéstrales el fin de esa dirección. Muéstrales, muéstrales, muéstrales. Revélales, Espíritu Santo. Padre, trae revelación a mis hermanos, a papá y a mamá. Trae revelación, trae revelación. Espíritu Santo, te ruego, trae revelación a tu pueblo. Trae revelación a tu pueblo. Trae revelación a tu pueblo. Por favor, Señor, trae esa revelación. Trae esa revelación. Que el enemigo tiemble lo que está sucediendo en casa de Dios, en mi casa. Que el enemigo tiemble lo que está pasando ahí con mi familia y con los que nos están viendo a través de ese canal.
de Casa de Dios, mi casa, Michoacán, que el enemigo tiemble, porque se está levantando una generación, se está levantando un pueblo bajo la revelación del Espíritu Santo, y son herramientas que vienen a destruir toda estrategia de Satanás. Lo vienen a descubrir de qué manera está operando al interior de la casa de mis hermanos. Reprendo toda enfermedad que ya entró en esta hora de COVID. Reprendo espíritu de enfermedad de COVID de las casas de mis hermanos ahora en el nombre de Jesús. Salte de ahí, enfermedad. Salte de la casa de mis hermanos en el nombre de Jesús. Salte de ahí, yo te ato y te echo fuera en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús, abre nuestros ojos espirituales, abre nuestros ojos y muestra lo que hay alrededor de nosotros, porque alrededor de Casa de Dios, mi casa, se han levantado ángeles, Señor, porque se ha rogado que ángeles de Dios estén alrededor de Casa de Dios, mi casa. Han venido críticas, señalamientos, enojos de muchas personas, pero no nos han hecho daño, ni nos harán daño, porque se ha levantado en esta casa la voz del Padre diciendo: no toquéis a mis ungidos, no toquen a mis hijos, no toquen a mi pueblo, no toquen a mis siervos. En el nombre de Jesús se ha levantado una voz de Dios diciendo: no toquen a mi profeta, no toquen a mi profeta, no toquen a mi profeta, no toquéis a mis ungidos y no toquéis, no hagas mal a mi profeta, porque Él está por nosotros. Señor, levántate sobre tu casa, ayúdanos, guárdanos, protégenos. Eres escudo que se ha levantado alrededor de nosotros. Bendigo a tu pueblo, Señor. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Lo bendigo y te doy gracias en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? Ah, qué hermosa presencia. Ayúdame, servidores. Tenemos mesa del Señor. Nos vamos a ir un poquito más tarde, pero hermanos, era importante lo que el Señor tenía que decirles a ustedes. Me tenía que decir a mí. Ay, gracias. Gracias, porque siempre me dejan al último. Gracias, querido. Sigo paladeando su palabra. Disfruta su presencia, hermano. Disfruta su presencia. Que el Señor te muestre. Que el Señor te muestre su presencia.
Por ahí me avisan si ya todos tienen los elementos para poder ministrar la mesa del Señor o la Santa Cena. ¿Estamos listos? Espero la señal para que me muestren si ya todo está listo, si todo está dispuesto. ¿Estamos listos? Estoy esperando una señal de los servidores. Queremos todos empezar. ¿Ya está todo listo? ¿Todos tienen sus elementos? Muy bien. Dice así la palabra: lo que el Señor Jesucristo me enseñó es lo mismo que yo les he enseñado a ustedes. La noche en que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan, dio gracias a Dios, lo partió en pedazos y dijo: esto es mi cuerpo que es entregado en favor de ustedes. Cuando coman de este pan, acuérdense de mí. Adelante, hermanos. Después de cenar, Jesús tomó en sus manos la copa y dijo: esta copa de vino es mi sangre. Con ella Dios hace un nuevo compromiso con ustedes. Cada vez que beban de esta copa, acuérdense de mí. Así que cada vez que ustedes comen de este pan o beben de esta copa, anuncian la muerte del Señor Jesús hasta el día en que Él vuelva. Adelante, hermanos. Cierra tus ojos, dale gracias a Dios. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das este día de tener un nuevo comienzo, pero sobre todo que esta semana, Señor, tenemos una encomienda, cada uno de nosotros. Señor, bendigo a tu pueblo con ese rasgo importante. Declaro que la revelación de tu Espíritu Santo viene sobre de ellos. Palabra de ciencia viene sobre de ellos, viene sobre de mí. Y que este sea el arma poderosa que necesitamos para que el enemigo nos deje en paz. Va a haber más adelante, más peleas, más guerra, pero estamos ciertos, Señor, que la tenemos ganada. Dios, te doy gracias para poder utilizar la revelación conforme al criterio de tu Santo Espíritu. Los bendigo, Señor, esta semana con bendición del cielo. Declaro que sus manos en todo lo que toquen será prosperado y será multiplicado. Declaro la paz de nuestro Señor Jesucristo sobre su casa, sobre su hogar, sobre su empresa. Señor,
alrededor de ellos y que nosotros mismos seremos extensión de tu paz, de tu bendición, de tu reposo. Señor, los bendigo con bendición del cielo, porque la bendición de Dios no añade tristeza con ella. Señor, los bendigo, que la alegría, el gozo de tu Espíritu Santo permee en el corazón de cada uno de mis hermanos y los lleven, Señor, y sean portadores hacia todos, hacia toda su familia, hacia todas las personas que tengan contacto con ellos.